Un cordial saludo, apreciados estudiantes. He querido hacer este video ya que la webconferencia pues está un poco programada ya para el cierre de la actividad y hay bastantes dudas sobre el desarrollo de la guía. Entonces quiero hacer este video para aclararles un poco sobre el desarrollo de la actividad de la fase 3 que ustedes están en este momento realizando. Entonces vamos a adelantarnos un poco sobre la segunda webconferencia del curso eh, para que ustedes pues tengan conocimiento de cómo estructurar su trabajo de la fase número 3. Para esta fase número 3 debemos tener en cuenta lo que realizamos en la fase anterior. Como ustedes saben, el curso está diseñado bajo la metodología basada en proyectos. Nosotros todo lo que hacemos en una fase es insumo para la fase siguiente. En este caso, lo que nosotros hicimos en la fase número 2 es lo que nos va a hacer de insumo para la fase número 3. En este caso, pues vamos a mirar, este fue el trabajo que nosotros entregamos en la fase anterior, con la introducción, los objetivos, el cuadro resumido con las empresas que propusieron cada uno de ustedes, la empresa que seleccionaron, hicieron un diagnóstico que tenía el direccionamiento estratégico, el estado del arte, la matriz DOFA, el análisis situacional, las conclusiones grupales, donde cada uno debía hacer al menos una conclusión producto del aprendizaje. Con base en este trabajo es que vamos a realizar la fase siguiente, que es la fase 3. En este caso, en la matriz DOFA y el análisis situacional y estado del arte que nosotros hicimos son la clave para nosotros poder identificar los factores de cambio o variables que vamos a proponer en esta fase. Para las actividades a desarrollar, primero tienen que seleccionar el rol. Había un error en la guía de actividades, ya lo corregí, ya coloqué los roles. Sin embargo, pues son los mismos roles que venimos manejando en la fase anterior. Ustedes ya los conocen y nomás es que se roten esos roles. Y realizar la respectiva lectura de la unidad número 2. También hay un OBI, que por favor lo pueden ver, está en el syllabus, está en las lecturas propuestas de la unidad 2. Ese OBI también lo elaboré yo sobre cómo pueden hacer los ejes de Peter Schwartz. Es un archivo de video y es muy explicativo para que complementen sobre la parte del eje de Peter Schwartz. Estos son los roles, como ustedes ya los conocen: el líder, el relator, el vigía del tiempo, el dinamizador del proceso y el relator utilero, que me estaban preguntando cuáles eran los roles. Esos son los roles. Ya cambié la guía de actividades, la pueden descargar nuevamente con los ajustes realizados sobre los roles a seleccionar. Teniendo en cuenta lo realizado en la actividad del trabajo colaborativo en la unidad 1 sobre el análisis de la matriz DOFA, cada estudiante aporta al menos 3 factores de cambio pertinentes con los resultados de esta matriz DOFA y así contribuir a una lista de variables que afectan el futuro de la empresa seleccionada. Como les decía, nosotros con esta matriz DOFA que realizamos en la fase anterior, ya este es el insumo para nosotros poder proponer estas 3 variables o estos factores de cambio. Son solamente 3 por cada estudiante. Si están trabajando solos, deben completar las 15 variables. Si están trabajando 2 o 3 personas, pues deben completarlos con las personas que estén trabajando, completar los 15 factores de cambio. Entonces, esto lo tenemos con lo que realizamos en la fase anterior. Hay un cuadro que está propuesto, donde está el ítem, el factor de cambio o la variable, el nombre corto y la descripción del evento, ¿sí? Entonces colocamos en el ítem B1, variable 1, el factor de cambio, colocamos cuál es ese factor que identificamos. En este caso están las alianzas estratégicas. El nombre corto dice Allianz. Este nombre corto es una abreviatura, una abreviación de ese factor de cambio que nosotros identificamos, ¿sí? Entonces aquí miramos que yo después pueda decir Allianz, son las alianzas estratégicas, ¿sí? Que tenga recordación de que ese nombre corto me identifica a ese factor de cambio que estoy proponiendo.
Luego va la descripción del evento, que es qué significa esa alianza estratégica. Entonces ahí nos dice que son convenios que se realizan con el fin de conseguir la competitividad y fortalecer el sector. Acá arriba tenemos qué son los factores de cambio. Los factores de cambio son fenómenos cuyas situaciones en el futuro es incierta, ¿sí? Razón por la cual generan incertidumbre, y estos fenómenos son de índole económico, social, cultural, ambiental, tecnológico, político, entre otros. Entonces nosotros vamos a identificar cuáles son estos factores que pueden incidir de manera positiva o negativa. Nosotros no vamos a identificar el grado de influencia en este momento, si es positivo o negativo, solamente vamos a, a identificar los factores de cambio. Puede ser la capacidad instalada que tiene la empresa, el personal con que cuenta la empresa, que nosotros identificamos que es un personal idóneo, comprometido con las metas de la organización. Entonces podemos colocar ese factor de cambio que se puede ver afectado en un futuro. Podemos también las finanzas, podemos mirar cómo está la empresa, cómo está la organización de manera financiera. Podemos analizar aspectos externos que pueden afectar a la organización. Entonces, eso es el análisis que nosotros vamos a hacer. ¿Y de dónde los tomamos? Del análisis DOFA que hicimos en la fase anterior. Aquí tenemos ejemplos de factores o variables de cambio, cómo los vamos a identificar. Entonces, los factores endógenos son fuerzas internas a la organización. Se pueden clasificar en fuerzas de mercado, administrativas, tecnológicas, logísticas, productivas, financieras, etc. Y los factores de cambio exógenos son fuerzas externas a la organización. Son locales, regionales, nacionales, suprarracionales, mundiales, y se pueden clasificar en fuerzas geopolíticas, sociales, económicas, culturales, ambientales, etc. Entonces aquí ya podemos ver cómo también podemos clasificar esas variables que nosotros vamos a identificar. Exógeno externo, endógeno, interno. Aquí tenemos algunos ejemplos de factores de cambio, variables que nosotros podemos identificar en una empresa. Tenemos aquí las variables de organización y estrategia. Está la calidad del servicio, la vigilancia estratégica, sistemas de la información de la gestión, sistemas de información de comunicación, sistemas de incentivos, proyectos de empresa, reactivación de la organización, política de imagen de empresa, disposiciones en red, implementación geográfica. Otros factores tenemos aquí ya lo que es con productos, mercados, tecnologías, diversificación del segmento estratégico, diversificación de productos, integración de nuevas tecnologías de empacado, ¿sí? Las que están trabajando con empresas productivas, integración de nuevos modos de conservación, potencial comercial, volumen de ventas, valor añadido financiero, son otros factores que podemos identificar. En la parte de producción podemos obtener otros factores, puede ser la productividad industrial, la flexibilidad, niveles de subcontratación, capacidad de producción y almacenaje, la calidad de nuestro producto. Variables sociales tenemos como el clima organizacional, si es un buen ambiente laboral, las movilizaciones, motivación, la convivencia que hay dentro de la empresa, intereses sobre el puesto de trabajo, si hay pirámide de edades, si está bien estructurada la empresa. En esta parte de organización, proporción de trabajo de trabajadores extranjeros si los hay, cualificación, formulación y reclutamiento, el papel y la actuación de los sindicatos y las condiciones de los trabajadores. También podemos analizar lo que es el consumidor, cuáles son los comportamientos alimentarios que están teniendo nuestros consumidores, la estructura de los hogares que está cambiando aceleradamente, los valores culturales, la sociedad multirracial, el trabajo femenino, el equipamiento de los hogares, el consumismo, asociaciones de los consumidores y el poder de compra de las familias, ¿sí? Esto es una parte importante que podemos analizar para poder identificar esos factores de cambio que voy a proponer. Como les digo, son solamente 3 por persona y 15 por el grupo. Aquí tenemos nuevamente la tabla. Cada estudiante tiene que realizar ubica su variable, el nombre
nombre del estudiante y aquí va a colocar la clasificación, ¿sí? Entonces yo voy a colocar si esa estrategia, esa clasificación de la variable que yo propuse, la primera que fue de, de alianzas estratégicas. Entonces yo le voy a decir que es una categoría que es administrativa, que es interna, y la voy a colocar mi nombre que es Fiverr Benavides, ustedes colocan así. Y así con todas las variables. Entonces si la variable que yo coloqué es ambiental, entonces le voy a colocar que la categoría es ambiental. Si es política, voy a colocar que es política. Entonces las políticas son todas las normas, todo lo que salga tributario nuevo que sea de obligatorio cumplimiento, lo tenemos como políticas. Lo que es social, todo lo que tiene que ver con el empleado, con los salarios, con la estabilidad laboral, todo eso lo podemos poner como social, el impacto que tenga la empresa también en la sociedad, otras, las ambientales, todo el impacto que tenga la empresa en lo ambiental, en lo tecnológico, si es algo que tiene que ver con producción. Ustedes ven, analizan el factor de cambio que proponen, lo clasifican y colocan su nombre. En esta clasificación ustedes deben tener en cuenta que vamos a colocar dos grandes grupos, ¿sí? Esos dos grandes grupos los vamos a ubicar en el eje de Peter Schwartz, que están viendo aquí en este momento. Se coloca uno en la parte superior y otro en la parte inferior, uno de manera positiva y otro de manera negativa. En este caso también podemos ver el primer grupo fue el sociopolítico en la parte superior, como lo están viendo, está actuando positivo, y en la parte inferior está actuando de manera negativa. El otro grupo es económico internacional, está actuando de manera negativa en el lado izquierdo, y en el lado derecho está actuando de manera positiva. En el cuadrante superior derecho vemos que el escenario apuesta es el que vamos a identificar ahí, todos los aspectos son positivos. El escenario catastrófico está ubicado en la parte inferior izquierda, porque todos los factores que nosotros identificamos van a actuar de manera negativa, y vamos a identificar dos escenarios alternativos, escenario alternativo 1 y escenario alternativo 2, donde actúan unos de manera positiva y otros de manera negativa, de manera equilibrada. Aquí está la propuesta de escenarios para que ustedes lo puedan ver el video que está en las lecturas propuestas de la unidad 2. Nosotros, ¿para qué hacemos esto? Con este plano del eje de Peter Schwartz, nosotros vamos a ubicar las imágenes en cada uno de los escenarios y le vamos a proponer un nombre y una imagen. Este nombre y esta imagen tienen que tener relación a la empresa que estamos trabajando. En este caso, como es una empresa de café, entonces aquí tenemos en el escenario apuesta, todo bien, está la flecha hacia arriba, está cafequía. En el escenario catastrófico está una imagen que nos demuestra que todo está mal, está todo hacia abajo, el gerente tocándose la cabeza, una crisis a punto de explotar. Estos son los dos escenarios, el escenario apuesto y el catastrófico, y los dos escenarios alternativos. Entonces esto es lo que vamos a realizar, y las imágenes tienen que ser acorde a la empresa. Si es una empresa de zapatos, si es de transporte, vamos a colocar transporte, si es de salud, vamos a colocar imágenes del sector de salud. Y posteriormente lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos escenarios, ¿no? Vamos a dar en media cuartilla del escenario apuesta y describir cada uno de esos escenarios, cuáles son los factores que influyen en él y cómo lo vamos a lograr y cómo vamos a evitar caer en ese escenario catastrófico. Y ese es el producto que vamos a entregar: la portada, introducción, objetivos, desarrollo, y por último la evaluación en la herramienta Tool, ¿no? Entonces esto sería, espero que les sirva el video muy rápidamente para que puedan despejar algunas dudas que tengan sobre este momento. Muchas gracias.